pero y se les identifica a ellos como el Ismael antiguo o el Ismael histórico. Pero lo cierto es que ellos no habían tenido esos conflictos como los que ahora tienen, no los habían tenido antes de el siglo pasado. Esto inició cuando Israel comenzó a ocupar lo que hoy es Israel, la tierra santa. Es que empezaron a haber conflictos que de hecho, hasta donde yo sé, Israel fue el que inició los conflictos para defender su territorio. Entonces, en realidad, esta violencia que nosotros vemos, estos ataques, estas guerras, esta carrera armamentista que hay allá en Israel, en la zona de Medio Oriente, es relativamente joven. Decía que el Ismael al que en el que se van a cumplir las profecías no es en el Ismael terrenal, sino en la descendencia de Agar según la carne, conforme al nacimiento de un hijo que no nace según el propósito de Dios. Entonces, ¿cómo se le puede comparar? Eh, el ángel le dijo una descendencia que no podrá ser contada, iba a venir en ese caso de Agar. Y sin embargo, en Génesis 15:5, ahí dice que Jehová llevó afuera a Abraham y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿De quién está hablando? Está hablando de Isaac. A, a mi izquierda, el ángel está dando una promesa para Ismael. A mi derecha, Dios le está dando una promesa a Abraham para la descendencia de Isaac. Y cuando habla acerca de este asno montés indomable es lo que le dice el ángel que va a ser Ismael. Probablemente Ismael fue de carácter fuerte, pero no su descendencia. Casi en la mayor parte de la historia, Israel y los beduinos, los árabes, han tenido cierta relación. O sea, no ha sido realmente el pueblo árabe, no ha sido un país conflictivo o una nación conflictiva, una raza conflictiva, no. Sin embargo, está la profecía. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Entonces dice, eso lo encontré en inteligencia artificial, el versículo describe a Ismael como un hombre salvaje, cuyo estilo de vida será de constante lucha y enfrentamiento, pero que a pesar de ello logrará establecerse y tener descendencia. Ahora, históricamente, hermanos, Israel se ha distinguido como un pueblo fiero. Si usted analiza la historia, ese pueblo fiero no es Ismael. Ese pueblo fiero es Israel. En realidad, esta violencia que nosotros vemos, estos ataques, estas guerras, esta carrera armamentista que hay allá en Israel, en la zona de Medio Oriente, es relativamente joven. No es un asunto histórico. Además, los hijos de Ismael no se han caracterizado en la historia como grandes imperios, menos en lo que es la parte de la era de Cristo hacia atrás, la era antigua, tal vez en la era un poquito más moderna, pero nunca han tenido ese poderío. Y no, históricamente no es un pueblo que esté todos contra él y él contra todos. Entonces, esta profecía de que Dios le dio a Agar para Ismael no tiene un cumplimiento en Ismael. Entonces, ¿cómo podemos conciliar la profecía en el panorama bíblico, profético?
escatológico. Y basta solamente ir a la escritura, hermanos. Mire, la escritura, yo quiero que dejarle esto en su corazón. Las escrituras, ellas se hablan, hablan a sí mismas, de sí mismas. Ellas mismas se interpretan a sí mismas. Nosotros no tenemos que añadirle, no tenemos nosotros que tratar de crear una escena fuera de la Biblia. No, la Biblia nos da todas las referencias necesarias para que nosotros podamos hacer una interpretación clara de ella. Y miren, en la Biblia encontramos esta alegoría de los dos pueblos en el nacimiento de Ismael. Y encontramos esta alegoría de la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial. Cuando se embaraza Agar, Agar va a tomar el lugar de la Jerusalén terrenal. Cuando se embaraza Sara, Sara va a tomar el lugar de la Jerusalén celestial. Son dos Jerusalén en el panorama bíblico. No es solamente una, son dos. Entonces, ¿dónde se encuentra esto? Porque algo que tiene usted que saber es que las palabras que Pablo hablaba, incluso el apóstol Pedro, él dijo que son difíciles de interpretar. Muchos las tuercen porque las palabras de Pablo, si usted lee sus cartas, usted va a encontrar que las cartas de Pablo son revelación. Lo que Pablo habla en las escrituras, como el paraíso, el cielo, el hacer de dos naciones una, todas esas cosas, lo que es el arrebatamiento de la iglesia, todas estas cosas son misterios revelados. El Señor revela esos misterios a Pablo y Pablo los escribe. Dentro de esos misterios hay una alegoría, una revelación de Dios para Pablo a través de una alegoría que está en Gálatas capítulo 22, perdón, 4, 22 al 31, que dice así: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, llamada Agar, y otro de la libre, llamada Sarai. Y en el versículo 23 dice: pero el de la esclava nació según la carne, es decir, fuera de la voluntad de Dios, lo que le estoy diciendo hace un ratito. Mas la libre, según la promesa, es decir, dentro de los planes de Dios. Lo cual es una alegoría, dice el apóstol Pablo. Y estas dos mujeres se convierten en los dos pactos. Y usted me dirá, bueno, ¿cuáles son esos dos pactos? El pacto sinaítico, que es la Jerusalén terrenal, que son los hijos de Israel en la carne. Porque dice, el uno proviene del monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿De quién está hablando? Está hablando del pacto mosaico en el Sinaí, donde reciben las leyes, los 10 mandamientos, y está hablando de la ciudad de Jerusalén y de toda su descendencia. Entonces, el apóstol Pablo habla de esta alegoría donde Jerusalén toma el lugar de Agar y los hijos de Israel pues son los descendientes, en ese caso, de Ismael o de Agar. Y después encontramos a la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén celestial, que incluye a todos los que han creído en el Mesías, hermanos.
para los judíos o en Jesucristo para los gentiles. Amén. Entonces, está la Jerusalén terrenal y está la Jerusalén celestial. La Jerusalén terrenal corresponde a Agar, a la descendencia de Ismael. Y la Jerusalén celestial corresponde a Sara según la promesa. Así, entonces, ¿y a qué pacto es al que nosotros pertenecemos o pertenece la descendencia de Sara? Al nuevo pacto. ¿Sí? El pacto que Dios hizo con su Hijo encarnado. Mateo capítulo 26, 28. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, nosotros somos de la Jerusalén celestial. Hay dos pueblos en el plan de Dios ahora, uno que corresponde a la Jerusalén terrenal y otro que corresponde a la Jerusalén celestial. Y en ese nuevo pacto, los hijos de Dios son aquellos que han sido engendrados por medio del Evangelio de Jesucristo. Y esto incluye a judíos y a gentiles de todas las edades hasta el tiempo de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en el día del arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Entonces, para que podamos entender, hay un Israel terrenal y hay un Israel espiritual. Hay una Jerusalén terrenal, una Jerusalén celestial. Amén. Entonces, cuando uno analiza este pasaje de Gálatas 4:27, usted lee esto, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ahora, este texto lo usa Pablo para referirse que Sara no tiene marido. Pero es una paradoja porque Sara era la esposa de Abraham. Y en este caso, Agar era la sierva. Sin embargo, en Génesis capítulo 16, versículo 3, usted puede leer esto. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Fíjese el término que usa. Está utilizando el término mujer. Mujer. En la Biblia encontramos, aparte de mujer, que es la esposa, encontramos también otro término para describir, en este caso, a las concubinas, lo que eran las concubinas, que se traduce como amante, ¿sí? Y en el caso de la esposa, como Isha, eran las esposas. En ese caso, la palabra de Dios utiliza el término esposa. Cuando dice que la dio por esposa Abraham. Entonces, concuerda el término, hermanos. Concuerda el término de Gálatas. Entonces, hermanos, dice, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Y esto es importantísimo que nosotros lo entendamos. Vamos a hacer una comparación de Ismael con Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa comparación nosotros vamos a entender esto que yo le decía, que el Ismael
al que en el que se van a cumplir las profecías no es en el Ismael terrenal, sino en la descendencia de Agar según la carne, conforme al nacimiento de un hijo que no nace según el propósito de Dios. Entonces, ¿cómo se le puede comparar? El ángel le dijo una descendencia que no podrá ser contada, iba a venir en ese caso de Agar. Y sin embargo, en Génesis 15:5, ahí dice que Jehová llevó afuera a Abraham y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿De quién está hablando? Está hablando de Isaac. A, a mi izquierda, el ángel está dando una promesa para Ismael. A mi derecha, Dios le está dando una promesa a Abraham para la descendencia de Isaac. Y cuando habla acerca de este asno montés indomable es lo que le dice el ángel que va a ser Ismael. Probablemente Ismael fue de carácter fuerte, pero no su descendencia. Casi en la mayor parte de la historia, Israel y los beduinos, los árabes, han tenido cierta relación. O sea, no ha sido realmente el pueblo árabe, no ha sido un país conflictivo o una nación conflictiva, una raza conflictiva, no. Sin embargo, está la profecía. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Entonces dice, eso lo encontré en inteligencia artificial, el versículo describe a Ismael como un hombre salvaje, cuyo estilo de vida será de constante lucha y enfrentamiento, pero que a pesar de ello logrará establecerse y tener descendencia. Ahora, históricamente, hermanos, Israel se ha distinguido como un pueblo fiero. Y usted analiza la historia, ese pueblo fiero no es Ismael. Ese pueblo fiero es Israel y se ha identificado como uno de los pueblos que más combates ha tenido con naciones extranjeras para defender su territorio desde los tiempos antiguos. De hecho, los reyes sabían que era un pueblo muy conflictivo. Algunos que vivían cerca de Jerusalén, cerca de Israel, incluso se oponían para que Israel pudiera edificar. ¿Por qué? Porque sabían que cuando Israel tomaba poder, era implacable. Lo mismo está pasando ahora. En las naciones hoy, usted puede ver que Israel tiene un estatus bélico muy fuerte. No que esté provocando problemas o esté provocando guerras, sino que Israel, al ser atacado, él va a tratar de defenderse. Y en el ranking mundial, hermanos, Israel ocupa el lugar 17 en poderío militar y Arabia está en el lugar 23. Israel apenas en 1948 es que ya se convirtió en un estado libre y reconocido a nivel mundial y ya los árabes han estado por mucho más tiempo y sin embargo el poder de Israel está muy por encima del poder árabe. Entonces, si hacemos una comparativa, en realidad, y la Biblia también llama a Israel como un asno montés. No le dice asno, dice asna montés, como indomable. Y de hecho, si tú ves algunos documentales, te vas a dar cuenta que incluso ellos mismos se ven a sí mismos como duros, como testarudos, como personas de mucha rudeza, difíciles de gobernar. Por eso es imposible que el anticristo pueda venir de otra nación, porque
ellos no van a permitir un gobierno que no sea meramente judío. Bien, vamos a continuar. Y bueno, también dice, delante de todos sus hermanos habitará, es otra profecía para Ismael. Sin embargo, usted puede ver ahí en el Medio Oriente que hay muchas naciones árabes, muchas naciones árabes. Según lo que yo busqué, eh, dice que a pesar de las dificultades y conflictos de Ismael, con otros establecería su linaje y nación de forma independiente, sin ser completamente asimilado por sus hermanos, los descendientes de Isaac. Esto lo dice la inteligencia artificial que lo toma de otros documentales. Pero en realidad, hermanos, si ponen atención, en realidad, el patito feo, el granito en el arroz, o el negrito en el arroz, perdón, es Israel. Hay por lo menos 12 naciones musulmanas, y de esas naciones musulmanas, o 12 naciones árabes, y de esas naciones árabes solamente hay un Israel. ¿Entiende? Entonces, ¿quién toma el lugar de Ismael? En este caso, la palabra, aunque menciona Ismael, en realidad eso se convierte en una figura que Dios va a usar para establecer dos, dos naciones, una nación física, una nación terrenal y una nación espiritual. Entonces, vamos a hablar también de las dos Jerusalén, porque el apóstol Pablo habló de la Jerusalén terrenal y habló también de la Jerusalén celestial. Entonces, ¿cuáles son estas características en estas dos ciudades? Bueno, primero, hablando de la Jerusalén histórica, para que usted tenga un panorama de aquí al porvenir, al futuro, cómo funciona esta Jerusalén a través de los tiempos, desde que fue conquistada hasta el tiempo del fin. Esta Jerusalén histórica es la que conquistó David a los jebuseos, es en la que reinaron todos los descendientes de David hasta que fue destruida en el 587 antes de Cristo por los ejércitos de Nabucodonosor. Luego fue reconstruida y por los cautivos que regresaron del exilio, y comenzó por el mandato del rey Ciro de Persia, esa reconstrucción. Después, ahí en esa misma ciudad, Jesús entró como rey la última semana de su ministerio. Además, fue destruida después en el año 70 después de Cristo. Fue tomada por los gentiles y repoblada por judíos a finales del siglo XIX. En el futuro, hermanos, esta Jerusalén va a ser sitiada por los ejércitos de la bestia, pero el regreso del Mesías guardará la ciudad de la destrucción. Y además, Jesucristo reinará o gobernará a las naciones desde Jerusalén, esta Jerusalén terrenal, durante su reino milenial. Eso es para que tenga idea de las cosas que todavía están por venir. Más adelante, después, habrá un intento de derrocamiento después del milenio, cuando Satanás sea suelto por corto periodo de tiempo para depurar a la humanidad, y multitud de naciones se levantan contra lo que la Biblia llama la ciudad amada. Ahí, en Apocalipsis 27 al 9, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog,
a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como arena de mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esta es la ciudad de Jerusalén. Al final de los tiempos, hasta el final de los tiempos, esta ciudad será removida para que se establezca la nueva Jerusalén. Esto sucederá después en los cielos nuevos y la tierra nueva. Así que estamos hablando que todavía estará mucho tiempo esta ciudad de pie hasta que se cumplan los tiempos de el Apocalipsis. Bien, y vamos a hablar ahora de la nueva Jerusalén, porque es la que a nosotros nos interesa. Es por lo que hemos sido salvos, hermanos. Es por lo que Cristo murió en la cruz. Es por lo que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Mire, algo que usted tiene que saber es que esta Jerusalén, nueva Jerusalén o Jerusalén celestial, es distinta a la Jerusalén terrenal. Hebreos 11:15, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Está hablando de Abraham, de Isaac, está hablando de Sara, está hablando de los patriarcas que contemplaron, sobre todo hablando de Abraham, la nueva Jerusalén. Si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelan una mejor, esto es celestial, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Dónde? En el cielo. Ahí está. Juan 14:1-3. Dice el Señor: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fueren y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está esa ciudad? En el cielo. De esa ciudad no se habló hasta que Cristo la reveló en el capítulo 14 de Juan. Una habitación, una morada eterna en los cielos. Ahora, esta es la ciudad de Dios, según lo que dice la Biblia. Hebreos 12:22-24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿A dónde nos hemos acercado? A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial. Así que la nueva Jerusalén, que es distinta a la Jerusalén terrenal, es la ciudad de Dios. Ahora, es interesante porque a esta ciudad solo podrán entrar, habitarla, aquellos que han reconocido el señorío de Jesucristo, que han aceptado su sacrificio para la remisión de sus pecados y han recibido la adopción de hijos de Dios. Primera de Pedro 1:3-4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros.
Vea lo que dice, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuál es entonces esa nueva Jerusalén? Es una Jerusalén distinta a la Jerusalén terrenal. A esa Jerusalén van todos los santos de todos los tiempos, incluyendo judíos y gentiles que han creído en el sacrificio, en la encarnación, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en su señorío. Son aquellos a los que les está reservada esta patria celestial. Por eso era muy importante que el apóstol Pablo hablara de ella, porque es la esperanza nuestra. Nosotros no esperamos en la Jerusalén terrenal, estamos esperando en la Jerusalén celestial. Y en los cielos nuevos y la tierra nueva será el lugar de la morada de Dios y de los santos glorificados. Apocalipsis 22, 3 y 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos. Esa es la Jerusalén celestial, distinta a la Jerusalén terrenal, hermanos. Entonces, ahí está, es la alegoría de los dos pactos, es las dos moradas, mientras que aquí en la tierra los judíos van a reinar con el Mesías durante 1000 años. Estoy hablando de los que pasan de la gran tribulación al milenio, que son salvos, van a estar con Cristo 1000 años. En el cielo, los habitantes de la nueva Jerusalén serán todos los redimidos por la sangre del Cordero, estarán habitando en el cielo. Y al final de los tiempos, descenderán del cielo y se establecerá en los cielos nuevos y la tierra nueva, se establecerá lo que es la nueva Jerusalén celestial. Entonces, pues hermanos, yo quería compartirles esto. Yo espero que esta palabra, este estudio haya sido de bendición para su vida, que le fortalezca en su fe, que fortalezca su deseo de buscar a Dios, de consagrarse al Señor, de entregar su corazón a Cristo, de vivir para Cristo, porque tenemos una gran herencia en el reino de los cielos, por la cual vale la pena, hermanos, permanecer en la fe hasta que Cristo venga. No se aparte del Señor, permanezca en Cristo hasta que Cristo venga a llevarle con Él para que usted esté con el Señor para siempre en la nueva Jerusalén. Recuerde que usted pertenece al el nuevo pacto, pertenece a la mujer de la promesa, pertenece a la nueva Jerusalén. Dios me los bendiga, que tengan una bonita noche, Dios les guarde y pues por aquí estaremos más adelante para compartir otro tiempo con usted de un estudio más de la cronología bíblica. Dios me los bendiga a todos y pues esperamos que hayan disfrutado. Yo espero que hayan disfrutado este estudio y que puedan compartirlo también con aquellos que también estén interesados en el estudio cronológico. Dios me los bendiga. Que tengan una excelente noche todos.